Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Llega el momento de repaso informativo de todas las noticias, de toda la actualidad. Llega el momento de poner un día más el foco en el conflicto de Israel. Empezamos hablando precisamente del ejército israelí, que ha acogido con satisfacción el despliegue de un submarino nuclear estadounidense en la región. De hecho, su portavoz militar, el teniente coronel Richard Hedge, ha dicho que siempre es una buena noticia ver que los estadounidenses se están trasladando más activos. Además, apunta que ven esto como una especie de aspecto disuasorio y estabilizador en la región. Washington, como ya les hemos contado en esta mañana, tomó la inusual medida de anunciar que un submarino de clase Ohio había sido estacionado en el área de responsabilidad del Comando Central de Estados Unidos en la región. Y volvemos a poner el foco en Estados Unidos, que según Antony Blinken trabaja muy agresivamente en ayuda humanitaria para Gaza. Dice que se han logrado avances en todos los frentes, incluido el empeoramiento de la crisis humanitaria dentro de Gaza. De hecho, el propio Blinken apunta que han comprometido a los israelíes sobre las medidas que pueden tomar para minimizar las víctimas civiles. Blinken ha completado su gira por la región después de reuniones en Israel el viernes, Jordania el sábado y Cisjordania, Irak y Turquía durante ayer y hoy. Y seguimos hablando de Estados Unidos. El director de la Agencia Central de Inteligencia, Bill Burns, ha llegado a Israel este domingo y planea viajar a otros países de la región para reunirse con sus homólogos de inteligencia y líderes nacionales en medio del conflicto de Gaza. Burns, que tiene vínculos de larga duración en Medio Oriente, tiene la intención de mantener discusiones sobre área de preocupación mutua, incluida la situación en Gaza, el apoyo a las negociaciones sobre rehenes y el compromiso de Estados Unidos de continuar disuadiendo a los actores estatales y no estatales de ampliar el conflicto entre Israel y Hamas. El funcionario estadounidense está apuntando a que Burns iría a otros países, pero se ha negado a identificar cuáles van a ser. Y seguimos con advertencias por parte de Irán. El líder supremo iraní Ali Khamenei se ha reunido con el primer ministro iraquí, con Mohammad Shia al-Sudani, y ha dicho que el mundo islámico debe aumentar la presión política sobre Estados Unidos e Israel para detener los crímenes contra el pueblo palestino. Dice Khamenei que los estadounidenses están interfiriendo directamente en el control y en la agresión de Gaza, y además ha añadido que Irán e Irak deben actuar en coordinación y cooperación, aumentar la presión política y detener la agresión. Apunta el líder, el ayatolá iraní, a que a pesar de los crímenes y asesinatos en Gaza, Israel ha sido derrotado. Seguimos con más advertencias. De Irán pasamos a Jordania. El primer ministro Bisher al-Qassaoune ha afirmado que están considerando todas las opciones en respuesta a la agresión contra Gaza. Destaca una actitud gradual a la hora de afrontar la situación y además el primer ministro jordano ha declarado que cualquier intento de desplazar a los palestinos será una línea roja y será tratado como una declaración de guerra. Y pasamos a hablar de Rusia. Vladimir Putin ha decidido presentarse a las elecciones presidenciales de marzo, una medida que podría mantenerle en el poder al menos hasta 2030, ya que el jefe del Kremlin siente que debe guiar a Rusia a través del periodo más peligroso en décadas. Putin, a quien Boris Yeltsin le entregó la presidencia el último día de 1999, ya ha servido como presidente por más tiempo que cualquier otro gobernante ruso desde Joseph Stalin, superando incluso los 18 años de mandato de Leonid Brezhnev. Para Putin, quien según las encuestas de opinión disfruta de índices de aprobación del 80% dentro de Rusia, la elección es una formalidad en el caso de que se presente. Eso sí, el secretario de prensa presidencial, Peskov, ha dicho que Putin todavía no ha hecho ningún anuncio sobre su candidatura a un nuevo mandato presidencial y que la campaña todavía no ha sido anunciada. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Llega el momento de repaso informativo de todas las noticias, de toda la actualidad. Llega el momento de poner ya más el foco, el punto de mira en el conflicto que sigue teniendo lugar en Israel. Empezamos hablando de su ejército, que ha acogido con satisfacción, está celebrando el despliegue de un submarino nuclear estadounidense en la región. En palabras del teniente coronel Richard Hedge, dice que siempre es una buena noticia ver que los estadounidenses se están trasladando
más activos. Además, también dice que ven esto como una especie de aspecto disuasorio y estabilizador en la región. Washington, como les venimos comentando durante toda la mañana, ha tomado la inusual medida de anunciar que un submarino de clase Ohio había sido estacionado en el área de responsabilidad de Estados Unidos, del Comando Central de Estados Unidos en la región. Seguimos hablando de Israel. Las Fuerzas Armadas han afirmado este domingo que han completado el cerco sobre la ciudad de Gaza y que han dejado fracturada la franja en dos zonas, una en el norte y otra en el sur. Mientras tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, continúa su gira por la región con visitas a Palestina, Irak y Chipre. Las tropas israelíes rodearon la ciudad de Gaza y ahora existe una Gaza Sur y una Gaza Norte. Esto es lo que ha dicho el portavoz de las Fuerzas Armadas, Daniel Hagari, quien ha asegurado que van a continuar permitiendo el tránsito de civiles desde el norte hacia el sur del enclave. Seguimos con más noticias de Israel. Las fuerzas de defensa israelíes creen que los intensos ataques nocturnos en el norte de la Franja de Gaza causaron daños importantes a la infraestructura subterránea y aérea perteneciente a Hamas. El ejército había dicho que estaba llevando a cabo ataques generalizados contra la infraestructura terrorista, tanto bajo tierra como sobre ella. De hecho, las FDI también dicen que han matado a más de una docena de comandantes del campo de Hamas a nivel de batallón y brigada desde el comienzo de la guerra, lo que está perturbando las operaciones del grupo terrorista. Seguimos con el foco puesto en Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha sancionado este domingo a un miembro menor de su gabinete que parecía mostrarse bastante abierto a la idea de que Israel llevara a cabo un ataque nuclear contra Gaza, donde la guerra con Hamas está causando una espiral de víctimas civiles palestinas. La oficina de Netanyahu emitió un comunicado en el que decía que el ministro en cuestión, ministro de Patrimonio, Amihai Eliyahu, de un partido del gobierno de coalición, había sido suspendido de las reuniones de gabinete hasta nuevo aviso. Posteriormente, preguntado en una entrevista radiofónica sobre una hipotética opción nuclear, Eliyahu había respondido que era una opción, un comentario que ha despertado la condena en todo el mundo árabe, escandalizado a los principales emisoras israelíes y que además fue de alguna forma considerado como censurable por un funcionario estadounidense. Según apunta la agencia Reuters, ni Eliyahu ni el líder de su partido forman parte del foro ministerial que dirige la guerra de Gaza. Tampoco tendrían conocimiento interno de las capacidades nucleares de Israel, que tampoco reconoce, en este caso públicamente, ni siquiera que tenga autoridad para activarlas. Seguimos hablando de todo lo que ocurre en Israel. La semana pasada les comentábamos cómo algunos países se iban posicionando. Bolivia, Colombia, Chile, muchos países retirando sus principales diplomáticos. El último de ellos ha sido Sudáfrica. Acaba de anunciar el gobierno sudafricano que va a retirar a todos sus diplomáticos de Israel para expresar su preocupación por la situación de Gaza. En concreto, Kumbuchu Eshabeni, que es el ministro de oficina del presidente, ha dicho en una rueda de prensa que todo el personal diplomático de Tel Aviv será llamado a regresar a Pretoria para realizar consultas sin proporcionar, eso sí, más detalles. Pero en la rueda de prensa, la ministra de Asuntos Exteriores, Naledi Pandor, ha dicho que están extremadamente preocupados por la continua matanza de niños y civiles inocentes en los territorios palestinos y que creen que la naturaleza de la respuesta de Israel se ha convertido en un castigo colectivo. Por último, Sudáfrica, en este caso la ministra, está diciendo que consideran importante señalar la preocupación de Sudáfrica y al mismo tiempo seguir pidiendo un cese integral de las hostilidades. Precisamente para que haya un cese, para que haya una pausa humanitaria, se ha desplazado este fin de semana al territorio, se ha desplazado a Medio Oriente el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, que dice que Estados Unidos está trabajando muy agresivamente en ayuda humanitaria para Gaza. Además, ha dicho que se habían logrado avances en todos los frentes, incluido el empeoramiento de la crisis humanitaria dentro de Gaza. El propio Blinken ha dicho que han comprometido a los israelíes sobre las medidas que pueden tomar para minimizar las víctimas civiles. Blinken, que ha completado su gira por la región después de reuniones en Israel el viernes, Jordania el sábado y Cisjordania, Irak y Turquía durante ayer y hoy, ha dicho que están trabajando muy agresivamente para llevar más asistencia humanitaria a Gaza y que tienen formas muy concretas de hacerlo y además apunta que cree que se van a ver en los próximos días, que esta asistencia puede expandirse de una manera significativa. Eso sí, ha añadido una advertencia de que la situación de los rehenes está complicando las cosas. Precisamente vamos a repasar la gira de Antony Blinken por Medio Oriente en los últimos días. El secretario de Estado estadounidense ha realizado una visita no anunciada también a la Cisjordania ocupada y se ha reunido con
con el presidente de la Autoridad Palestina, con Mahmoud Abbas, en el marco de una gira regional destinada a abordar esta crisis. Funcionarios palestinos dijeron que Blinken voló a Tel Aviv y que viajó por tierra. Sin embargo, Abbas tiene poca influencia en Gaza desde que Hamás tomó el control del enclave en 2007, pero después de que Blinken repitiera las preocupaciones de Estados Unidos de que un alto el fuego podría ayudar a Hamás, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lo descartaba a menos que los rehenes retenidos por parte de Hamás fueran liberados. Y seguimos hablando de Estados Unidos. El director de la Agencia Central de Inteligencia, Bill Burns, ha llegado a Israel este mismo domingo y además planea viajar a otros países de la región para reunirse con sus homólogos de inteligencia y líderes nacionales en medio del conflicto de Gaza. Burns, que tiene vínculos de larga duración en Medio Oriente, tiene la intención de mantener discusiones sobre áreas de preocupación mutua, incluida la situación en Gaza, el apoyo a las negociaciones sobre rehenes y el compromiso de Estados Unidos de continuar disuadiendo a los actores estatales y no estatales de ampliar el conflicto entre Israel y Hamás. Además, según apunta un funcionario estadounidense, Vance va a viajar a otros países, pero no ha dado detalles sobre los mismos. Y hablamos también del movimiento por parte de Estados Unidos. El ejército estadounidense ha anunciado la llegada de un submarino con misiles guiados a Oriente Medio, un comunicado que según la CNN emerge como un mensaje de disuasión claramente dirigido a los adversarios regionales, mientras la administración Biden intenta evitar un conflicto más amplio en medio de la guerra entre Israel y Hamás. El Comando Central de Estados Unidos ha informado en las redes sociales que un submarino clase Ohio estaba ingresando a su área de responsabilidad. De hecho, una imagen publicada con el anuncio parecía mostrar el submarino en el canal de Suez, al noroeste del Cairo. La publicación en las redes sociales no nombra el submarino, pero la Marina de los Estados Unidos tiene 4 submarinos de misiles guiados de clase Ohio, que son antiguos submarinos de misiles balísticos convertidos para disparar misiles de crucero Tomahawk en lugar de misiles balísticos con ojivas nucleares. Y de Estados Unidos pasamos a Irán, que sigue lanzando advertencias, sigue lanzando acusaciones. La última de ellas ha sido por parte del líder supremo de Irán, de Ali Khamenei, que se ha reunido con el primer ministro iraquí, con Mohammad Shia al-Sudani, y ha dicho que el mundo islámico debe aumentar la presión política sobre Estados Unidos e Israel para detener los crímenes contra el pueblo palestino. Dice Khamenei que los estadounidenses están interfiriendo directamente en el control y en la agresión de Gaza, y además ha añadido que Irán e Irak deben actuar en coordinación y cooperación, aumentar la presión política y detener la agresión. Además, termina haciendo una afirmación el ayatolá iraní diciendo que a pesar de los crímenes y asesinatos en Gaza, Israel ha sido derrotado. Y seguimos hablando de Irán, en concreto de su presidente Ebrahim Raisi, que ha acusado este lunes a Estados Unidos de alentar a Israel a matar y a cometer actos crueles contra los palestinos de la Franja de Gaza. Ha recibido en Teherán al primer ministro iraquí, a Mohamed Shia al-Sudani. Raisi ha vuelto a pedir un alto el fuego inmediato en Gaza. Junto con el señor Sudani, dice en este caso Raisi, que creen que los bombardeos deben cesar lo antes posible, que debe declararse inmediatamente un alto el fuego y que debe llevarse ayuda al oprimido y orgulloso pueblo de Gaza. Seguimos con más advertencias por parte de Irán. El ministro de Defensa, el general de la brigada, Mohammad Reza Ashtiani, ha advertido este domingo a Estados Unidos que será fuertemente golpeado si no logra detener la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza. Además, ha afirmado en declaraciones recogidas por la televisión pública iraní Press TV que su consejo a los estadounidenses es que pongan fin de inmediato a esta guerra y que se imponga un alto el fuego. De lo contrario, serán fuertemente golpeados. También apunta que siempre han aconsejado a los estadounidenses que no apoyen al régimen sionista y además ha añadido una serie de errores estratégicos por parte de Estados Unidos, en particular los correspondientes a Oriente Próximo. Dice que por ello los estadounidenses y los israelíes están ahora en un cenagal del que intentan salir mientras transmiten desesperación y miedo. Y seguimos con Irán, en medio del actual conflicto entre Israel y Gaza, que trágicamente ha provocado la pérdida de vidas inocentes en ambos lados. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian, ha escrito una carta a los países BRICS, incluida India, instándoles a pedir un alto el fuego en los ataques a la Franja de Gaza. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha declarado en un comunicado de prensa que su ministro de Asuntos Exteriores, que Hossein Amir Abdollahian, ha enviado cartas separadas a los ministros de Asuntos Exteriores de los países BRICS, en concreto a Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. Ha expresado su preocupación por las atrocidades cometidas por el régimen sionista en Palestina, según apunta esta misiva, y además también ha instado a los países miembros de los BRICS a una intervención proactiva y constructiva para detener los ataques en la Franja de Gaza, prevenir crímenes contra la humanidad y responsabilizar
a los agresores. Y seguimos con más advertencias, más amenazas, en este caso por parte de Irak, y es que el grupo pro-iraní Resistencia Islámica en Irak ha reivindicado este domingo un nuevo ataque contra la base militar de Ain al-Assad, que alberga personal estadounidense en el oeste de Irak, el mismo día precisamente en el que se realizaba una visita inesperada a Bagdad por parte del secretario de Estado de los Estados Unidos, por parte de Antony Blinken, que sigue de gira por Medio Oriente. Esta amalgama de milicias iraquíes respaldadas por Irán ha dicho en un comunicado que ha atacado la base de Ain al-Assad con 4 granadas de mortero que alcanzaron su objetivo, y además también apuntan que posteriormente los combatientes se retiraron de forma segura. Hasta el momento se desconoce si el ataque provocó daños o muertes entre las fuerzas estadounidenses, pero este nuevo incidente tuvo lugar durante la visita sorpresa de Blinken a Bagdad, desde donde calificó como totalmente inaceptables este tipo de acciones. Enseguida volvemos con más noticias, con más últimas horas, con más actualidad. Una breve pausa. Enseguida volvemos con más información aquí en Negocios Televisión. Ven al Torreón. Estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Soy Hugo Ferrer y durante el año 2022 logré identificar el inicio del mercado bajista gracias a los indicadores que sigo y a una estrategia sólida. Unos dicen que para invertir en bolsa hay que predecir el futuro. Otros dicen que predecir el futuro es imposible y que lo mejor es seguir ciegamente al mercado. Ninguno de los dos está en lo cierto. Por supuesto que el futuro no se puede predecir con un alto grado de confianza. Y lo paradójico es que seguir el mercado de forma incondicional solo es una predicción más sobre el futuro, que las bolsas seguirán subiendo de forma indefinida en el tiempo. Algo dudoso si estudiamos la historia de los mercados. Invertir profesionalmente no va de predecir nada, ni de hacer grandes actos de fe. Invertir profesionalmente va de entender los factores que mueven los mercados y de desarrollar una estrategia que se pueda adaptar a los diferentes escenarios macroeconómicos, tanto en momentos de expansión como en momentos de recesión. Soy Hugo Ferrer y durante el año 2022 logré identificar el inicio del mercado bajista gracias a los indicadores que sigo y a una estrategia sólida. Muchos otros lo hicieron también, pero la diferencia es que ellos no supieron detectar el siguiente mercado alcista que llegó. Se quedaron atrapados en sus emociones. En mi masterclass te voy a enseñar, como nadie nunca lo ha hecho, a analizar el ciclo económico con los mejores indicadores disponibles. Vas a aprender cuándo y cómo sube la bolsa
y otros activos como los bonos, el oro o las criptodivisas. Y lo más importante, con todo ese conocimiento te voy a enseñar cómo estructurar una estrategia racional y sistemática de inversión, con la que obtener grandes resultados sin tener que predecir el futuro. Invertir con eficacia y gestionar los riesgos del ciclo económico supone que tiene que haber una planificación previa para aumentar y reducir la exposición a los diferentes activos de inversión. De lo contrario, invertir se convierte en una apuesta estática donde los riesgos se acumulan en los peores momentos, cuando tú más necesitas tu dinero. Soy Hugo Ferrer y esta es mi Masterclass. La economía mundial ha seguido dando muestras de resistencia a medida que remitían las inquietudes en torno a la inflación. Esto ha infundido en los mercados la esperanza de que los bancos centrales podrían haber orquestado un aterrizaje suave. Pero creemos que el riesgo de recesión sigue siendo elevado. Teniendo esto en cuenta, estos son los 3 temas a los que estaremos atentos en este trimestre. El primero son las señales económicas, donde los datos han arrojado grandes divergencias. La inflación, por ejemplo, ha descendido, aunque no con la fuerza que habían deseado los bancos centrales. Lo que las empresas están cobrando por intereses está siendo superior a lo que tienen que pagar por su deuda contraída. Y por contra, los consumidores ya han agotado casi todo el dinero que habían acumulado durante la pandemia, lo que les deja menos protegidos frente a la desaceleración. En segundo lugar, parece que el ciclo de subidas de tipos ha tocado techo en Estados Unidos y en la zona euro. A pesar de ello, apenas hay indicios que sugieran que los bancos centrales vayan a empezar a recortar tipos dentro de poco. Esto hace que tengamos que fijarnos en el considerable volumen de vencimientos de deuda de empresas y en el coste de refinanciación al que tendrán que enfrentarse. Por último, China. La cautela posterior a la pandemia ha provocado que las empresas y los consumidores sean reacios a gastar, lo que ha entorpecido su ritmo de recuperación. Restaurar la confianza será clave para el rebote de China y las autoridades son conscientes de que, para conseguirlo, se necesita estabilidad en sectores clave, especialmente en el inmobiliario. Estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de toda la actualidad de todas las últimas horas y precisamente con últimas horas comenzamos. El Ministerio de Salud de Gaza está diciendo que más de 10.000 personas han muerto en Gaza desde el inicio de la guerra. Dice que el número de personas muertas en Gaza desde el inicio de este conflicto ha aumentado a 10.022 personas, según dice, eso sí, el Ministerio de Salud, que está liderado, que está controlado por Hamás. De ellos, afirma el Ministerio que hasta 4.104 son niños. Las fuerzas de defensa de Israel llevaron a cabo ayer 450 ataques en el enclave, que también está sujeto a operaciones terrestres en expansión. Las últimas cifras indican que más de 700.000 personas han sido desplazadas desde el 7 de octubre, cuando los combatientes de Hamás montaron la incursión, montaron el ataque en Israel. Pendientes también de algunos de los puntos clave de este conflicto, en concreto el cruce de Rafah, que está abierto para egipcios y extranjeros, según dice la autoridad fronteriza de Gaza. Está apuntando a que está abierto nuevamente. Los egipcios y extranjeros que estén en una lista aprobada podrán cruzar en las próximas horas. Aquellos que no figuran en la lista no podrán cruzar la frontera en el día de hoy. Pendientes también de la Unión Europea, que aumentará la ayuda humanitaria a Gaza en 25 millones de euros. Esto es lo que ha dicho hace apenas unas horas la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Escuchamos precisamente sus palabras. 2 weeks ago, we had already tripled our aid to Gaza. Today, I can announce that we are further increasing the humanitarian aid to Gaza by another 25 million euros. By doing so, the European Union would spend a total of 100 million euro in humanitarian aid for the civilians in Gaza.
And at the same time, we're working with Israel, Egypt, and the United Nations to let more convoys into Gaza, including through corridors and pauses for humanitarian needs. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que ha dicho que de esta forma Europa va a gastar un total de 100 millones de euros en ayuda humanitaria para los civiles en Gaza. Y seguimos con el foco puesto en Europa. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha advertido este lunes a Israel de que ignorar el coste humano de sus operaciones contra el movimiento islamista de Hamas en Gaza puede acabar siendo contraproducente. Además, ha pedido una estrategia política. Borrell ha dicho que la forma en que Israel ejerce el derecho a la defensa también importa. Pendientes también de las visitas que siguen produciéndose en Israel y una que parece que está empezando a descartarse en las últimas horas. Hablamos del presidente ucraniano de Volodymyr Zelensky. En principio tenía un viaje planeado a Israel a finales de este mes, pero podría cancelarse después de que las noticias del Canal 12 de Israel fueran informadas sobre esta visita. Esto es lo que está apuntando en las últimas horas un diplomático ucraniano, y es que al parecer Zelensky quería que este viaje fuera público únicamente cuando pisara suelo israelí, y además este funcionario está diciendo que Zelensky está muy decepcionado. Se esperaba que el líder ucraniano visitara Israel la próxima semana. Esto es lo que informó precisamente el viernes Canal 12. Nosotros también nos hicimos eco de estas informaciones y además afirmaban que los planes ya estaban en una etapa muy avanzada. El intento anterior de Zelensky de visitar Israel el mes pasado, unos días después del ataque de Hamas del 7 de octubre, en principio fue rechazado. Netanyahu supuestamente le habría dicho al presidente ucraniano Zelensky que no era el momento. Seguimos con más noticias pendientes del Comité de Rescate y Emergencia Médica de Indonesia. Ojo, porque ha asegurado este lunes que su hospital en Gaza fue solo construido para proveer servicios médicos y además ha tachado de falsas las acusaciones del ejército de Israel de que el centro está siendo utilizado por parte de Hamas como una tapadera para sus túneles subterráneos. En un comunicado han dicho que una vez más subrayan que durante el proceso de construcción del hospital de Indonesia nunca horadaron túneles. Además, también ha calificado de falsas e infundadas las acusaciones de las fuerzas israelíes en la víspera, afirmando que Hamas utiliza dos hospitales del norte de Gaza, el indonesio y el catarí, como una tapadera para su estructura terrorista de túneles subterráneos, un extremo que ha sido negado por el portavoz de Gaza, por Salami Maruf. Y seguimos pendientes de Gaza. Los servicios de comunicación se han restablecido gradualmente en toda Gaza, según dice un importante proveedor de telecomunicaciones y un grupo de defensa, 15 horas después de que el territorio experimentara su tercer apagón de comunicaciones desde que comenzó la guerra el 7 de octubre. La empresa palestina de comunicaciones Paltel ha anunciado que sus servicios, incluidas las comunicaciones fijas, móviles y de Internet, se han restablecido gradualmente. Además, Alp Toker, director del grupo de defensa de Internet, netblocks.org, ha confirmado que la conectividad de Internet se ha restablecido a los niveles anteriores a la interrupción del domingo. Sin embargo, el servicio general sigue estando muy por debajo de los niveles de antes de la guerra. Seguimos con más noticias. Nos fijamos en la autoridad palestina, que ha dicho que no va a aceptar una transferencia parcial de fondos fiscales de Israel que retiene sumas destinadas a gastos administrativos en Gaza. Esto es lo que ha dicho esta mañana el primer ministro, que apunta que Israel paga regularmente fondos a la autoridad palestina en virtud de un acuerdo de larga duración entre las dos partes, y precisamente que parte de esos fondos se utilizan para pagar gastos en Gaza, como por ejemplo los gastos de los trabajadores de la salud. Ha habido sugerencias de que Israel podría retener los fondos para cualquier gasto en Gaza. Sin embargo, Estaye, el primer ministro de la autoridad palestina, ha dicho que esperaba que la presión internacional condujera a una rápida transferencia total de fondos. La autoridad palestina, como les contamos, se niega a aceptar una transferencia fiscal parcial por parte de Israel. Enseguida volvemos con más noticias, más últimas horas, más actualidad. Enseguida volvemos, seguimos con más información, como siempre, aquí en Negocios Televisión.
Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de todas las últimas horas, de toda la actualidad que nos llevan, una vez más en este caso, a hablar del conflicto que está teniendo lugar en Oriente Medio. Hablamos de Jordania. La Fuerza Aérea Jordana ha llevado a cabo un lanzamiento aéreo de emergencia durante la noche de suministros médicos y farmacéuticos al hospital de campaña jordano en la Franja de Gaza. Dicen que es su deber ayudar a sus hermanos y hermanas heridos en la guerra de Gaza y que siempre van a estar ahí para sus hermanos palestinos. Esto es lo que ha dicho el rey Abdullah II de Jordania en una publicación. Además, también el monarca jordano y el príncipe heredero Hussein se han reunido durante el fin de semana con el secretario de Estado estadounidense, con Anthony Blinken, de visita para discutir la ayuda humanitaria al enclave de Gaza. Nos fijamos también en Francia, que está en conversaciones con Egipto para establecer una instalación médica militar en el terreno, que incluiría capacidades quirúrgicas para personas gravemente heridas en la vecina Franja de Gaza. Esto es lo que ha dicho el ministro de Defensa de Francia, precisamente en un momento en el que París va a acoger una conferencia humanitaria internacional para la población civil de Gaza a finales de esta semana. Mientras tanto, busca coordinar los esfuerzos internacionales para el enclave palestino, que en estos momentos está siendo atacado por parte de Israel. Sébastien Lecornu, el ministro de Defensa francés, ha dicho que también hay conversaciones con Egipto para disponer de una oferta sanitaria militar francesa sobre el terreno, en particular proporcionando cirugía para las heridas de guerra. Pendientes también de advertencias por parte de la ONU. Los jefes de varios órganos importantes de las Naciones Unidas han hecho un llamado conjunto a un alto el fuego humanitario en Gaza. Dicen que toda una población está asediada y atacada, que se le está negando el acceso a lo esencial para sobrevivir. Mientras tanto, se bombardean sus hogares, refugios, hospitales y lugares de culto. Dicen que esto es inaceptable y que necesitan un alto el fuego inmediato. Entre los 18 firmantes se encuentran Volker Turk, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que es jefe de la Organización Mundial de la Salud, y Martin Griffiths, jefe de ayuda de la ONU. Y seguimos con más advertencias, en este caso también por parte de la ONU, que está diciendo que las existencias de alimentos esenciales en la Franja de Gaza, como por ejemplo el arroz, el aceite vegetal y las legumbres, se van a agotar entre 1 y 3 días. Esto es lo que estima el Programa Mundial de Alimentos, que es uno de los mayores brazos humanitarios de la ONU. Dice que los suministros de alimentos que han podido entrar de Egipto son muy escasos en comparación con las necesidades y que se distribuyen en el sur de Gaza, mientras que la harina se destina exclusivamente a las panaderías. La Oficina de Coordinación de Ayuda Humanitaria de las Naciones Unidas ha indicado que este domingo un número limitado de camiones con suministros humanitarios pudieron cruzar el paso fronterizo de Rafah, eso sí, sin precisar un número exacto, aunque se sabe que desde el 21 de octubre, cuando Israel y Egipto aceptaron una entrada restringida de ayuda, 451 camiones han llegado ya a Gaza.
Ya hablamos de China, que ha dicho que va a hacer todo lo posible para restaurar la paz en los territorios palestinos mientras asume la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU. En concreto, el Ministerio de Asuntos Exteriores está apuntando a que China va a hacer todo lo posible para alentar al Consejo de Seguridad a cumplir con sus responsabilidades, desempeñar su papel, generar consenso y tomar medidas responsables y significativas lo antes posible para aliviar la crisis actual y salvaguardar la seguridad de los civiles a fin de restablecer la paz. Y de China pasamos a Rusia, que ha pedido este lunes el fin de los combates en Gaza y además ha dicho que la reanudación de las negociaciones palestino-israelíes será esencial para evitar el peligro de una guerra más amplia y un aumento de la actividad terrorista. Rusia, que tiene relaciones con Irán, Hamas y las principales potencias árabes, así como con los palestinos y con Israel, ha acusado repetidamente a Estados Unidos y Occidente de ignorar la necesidad de un Estado palestino independiente dentro de las fronteras de 1967. Además, hay que recordar que Rusia el mes pasado enfureció a Israel al invitar a una delegación de Hamas a Moscú. También dijo que la unidad palestina era esencial sobre la base de la Organización de Liberación de Palestina, encabezada por Mahmoud Abbas. Dijo que las potencias mundiales deberían tratar de disuadir la colonización de áreas de Cisjordania, así como el pisoteo de los lugares sagrados en Jerusalén. Seguimos con el foco puesto en Rusia. Aumenta la tensión nuclear. El nuevo submarino nuclear estratégico de Rusia, el Imperator Alexander III, ha probado con éxito un misil balístico intercontinental Bulava. Este misil, que según la Federación de Científicos Estadounidenses está diseñado para transportar hasta 6 ojivas nucleares, fue lanzado desde una posición submarina en el Mar Blanco frente a la costa norte de Rusia y alcanzó un objetivo a miles de kilómetros de distancia en la península de Kamchatka, en el extremo ruso. Según el comunicado oficial del Ministerio de Defensa, el lanzamiento de un misil balístico es el elemento final de las pruebas estatales, después de lo cual se tomará la decisión de aceptar el crucero en la Armada. Y seguimos hablando de Rusia. Vladimir Putin habría decidido presentarse a las elecciones presidenciales de marzo, una medida que le mantendría en el poder al menos hasta 2030, ya que el jefe del Kremlin siente que debe guiar a Rusia a través del periodo más peligroso en las últimas décadas. Putin, a quien Boris Yeltsin le entregó la presidencia el último día de 1999, ya ha servido como presidente por más tiempo que cualquier otro gobernante ruso desde Joseph Stalin, superando incluso los 18 años de mandato de Leonid Brezhnev. Para Putin, quien según las encuestas de opinión disfruta de índices de aprobación del 80% dentro de Rusia, la elección es una formalidad en el caso de que se presente. Putin aún todavía no ha hecho ningún anuncio sobre su candidatura a un nuevo mandato presidencial y la campaña no ha sido anunciada, según está apuntando el secretario de prensa presidencial Dmitry Peskov. Seguimos hablando de Rusia y precisamente seguimos hablando de su portavoz, de Dmitry Peskov, que ha dicho en una entrevista transmitida este domingo que las relaciones con Estados Unidos están a cero o por debajo de cero, pero eso sí, ha añadido que en algún momento los líderes de Rusia y Estados Unidos tendrían que reanudar el contacto. De hecho, Putin ha declarado repetidamente que está dispuesto a llevar a cabo cualquier tipo de contacto. Y de Rusia pasamos a Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha rechazado las afirmaciones de que la guerra con Rusia haya llegado a un punto muerto. Así lo señaló en una entrevista con el programa Meet the Press del canal NBC News el domingo, justo en momentos en que la difícil contraofensiva de su ejército y la guerra en Medio Oriente amenazan con socavar el apoyo occidental. El propio Zelensky ha dicho: pensaron que nos darían jaque mate, pero esto no sucedió. Además, ha rechazado las recientes sugerencias de oficiales militares estadounidenses, de otros aliados, incluso del comandante en jefe de las propias Fuerzas Armadas de Ucrania, que apuntaban a que la guerra había entrado en un punto muerto después de 20 meses de combate. El propio Zelensky dice: no creo que esto sea un punto muerto. Además, el mandatario ha reiterado sus peticiones para que Estados Unidos suministre más armas, pero, según ha indicado NBC, la voluntad de Washington de hacerlo parece estar menguada en medio de una creciente oposición en el Congreso y una desviación de la atención hacia la guerra entre Israel y Hamas. De Ucrania pasamos a Estados Unidos. El expresidente Donald Trump tendría una ventaja sobre el actual presidente, sobre Joe Biden, en una serie de enfrentamientos hipotéticos entre votantes registrados en 4 estados claves, según muestra
nuevas encuestas de New York Times y de Siena College. En Nevada, un estado que Biden ganó por estrecho margen en las elecciones presidenciales de 2020, Trump cuenta con un apoyo del 52% frente al 41% de Biden. Además, también supera a Biden en Georgia, un estado que fue fundamental para su estrategia para anular las últimas elecciones presidenciales. En Georgia ganaría Trump con un 49% de los votos frente al 43% de Biden. También le aventaja en Arizona con un 49% frente al 44% del actual presidente, y en Michigan Trump también tiene una ventaja de 5 puntos, 48% frente al 43% de Biden. Seguimos hablando de política, pero de Estados Unidos pasamos a España. Feijóo ha anunciado una movilización en la Junta Directiva Nacional y además ha confirmado la presencia del partido en la concentración que tendrá lugar en Madrid el próximo 18 de noviembre, una manifestación convocada por la sociedad civil. Feijóo dice: quieren silenciarnos, pero no lo lograrán. Vamos a escuchar al dirigente del Partido Popular. El día 12 a las 12, el próximo domingo a las 12 de la mañana, estaremos en todas las capitales de provincia, diciendo muy claramente que nadie discute que España sea una democracia, pero una democracia sin Estado de Derecho es una democracia hueca. Vamos, pues, a estar ese domingo a las 12 de la mañana y también os anticipo que quieren silenciarnos, pero tampoco lo lograrán, porque el 18 de noviembre estaremos en la gran manifestación de Madrid convocada por la sociedad civil. También el 12 a las 12 y el 18 de noviembre con toda la sociedad civil española. Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular, además ha advertido que la ofensiva del partido contra la amnistía no se va a limitar a las calles. Dice que van a trabajar libremente en todos los lugares de España, que lo van a hacer en la calle, en los ayuntamientos, en las comunidades donde gobiernan y donde no, con la mayoría absoluta en el Senado y siendo el primer partido en el Congreso. Y de España pasamos a Alemania. El canciller Olaf Scholz se va a reunir hoy con los 16 gobernadores estatales de Alemania para abordar formas de abordar el gran número de inmigrantes, una cuestión que se ha convertido en un enorme problema político para el gobierno. Los refugios para inmigrantes y refugiados se están llenando y Scholz, que enfrenta una enorme presión de la oposición y otros lugares para detener esa tendencia, ha dicho que están llegando demasiados. El país también precisamente ha visto llegar a más de 1 millón de ucranianos desde el inicio de la guerra con Rusia. En las últimas semanas ha habido un frenesí de actividad gubernamental, incluida legislación para facilitar las deportaciones de solicitantes de asilo rechazados, endurecer el castigo para los traficantes y permitir que los solicitantes de asilo comiencen a trabajar antes, y la introducción de controles temporales a los polacos, fronteras checas y suizas. De Alemania pasamos a Estados Unidos. La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, se va a reunir con el viceprimer ministro chino, con He Lifeng, en San Francisco esta semana para tratar de profundizar un incipiente diálogo económico entre las dos economías más grandes del mundo antes de una cumbre de la Cuenca del Pacífico organizada por Estados Unidos. El Tesoro ha dicho que las reuniones del 9 y 10 de noviembre también van a convocar a los nuevos foros económicos y financieros lanzados en octubre por el Tesoro y el Ministerio de Finanzas y el Banco Central de China. Y de Estados Unidos pasamos a Japón. La mayoría de los miembros de la Junta Directiva del Banco de Japón no han visto la necesidad de realizar ajustes adicionales para controlar la curva de rendimiento y acordaron continuar con la flexibilización monetaria para cumplir con los objetivos de inflación y crecimiento salarial. Estos comentarios se han hecho antes de la reunión de octubre del Banco de Japón de la semana pasada, en la que aflojó aún más su control sobre las tasas de interés a largo plazo, ajustando su control de rendimiento de los bonos, dando otro pequeño paso hacia el desmantelamiento de su controvertido estímulo monetario. Enseguida estamos de vuelta con más noticias, con más actualidad, con más análisis. Enseguida repasamos todo lo que está sucediendo en los mercados europeos y lo que puede venir en la primera sesión de Wall Street aquí en Noticias Televisión.